días a todos. Mi nombre es José Edison Rodríguez del curso de Sociología Política. Este es el trabajo de la fase 4, un video en el cual abordaré los siguientes cuatro temas. Explicación del concepto de colonialidad, definición del feminismo, de la noción de despatriarcalización, definición del concepto de memoria y su implicación política, caso de estudio que he trabajado en las fases anteriores y que voy a explicar. Bueno, explicación del concepto de colonialidad con base en los escritos del profesor Dussel, Transmodernidad e Interculturalidad. A ver, para entender la colonialidad primero debemos comprender que colonialidad, el profesor Dussel nos dice que el colonialismo no solo fue una invasión física y económica, fue también una invasión epistemológica. Europa impuso su manera de pensar como la única y válida. La modernidad europea, que suele celebrarse como progreso, en realidad se construyó sobre la exclusión y el silenciamiento de otras culturas. Y eso se lo llama el mito de eurocéntrico. Eh, la decolonialidad es una respuesta crítica a este mito. Dussel propone un giro decolonial, mirar al mundo desde las culturas oprimidas, no desde Europa. Es una forma de recuperar saberes, lenguajes, espiritualidades, formas de vida que fueron negadas durante siglos. No se trata de rechazar todo lo europeo, sino de cuestionar su pretensión de universalidad. Frente a la modernidad y la posmodernidad, Dussel propone la transmodernidad. Este es un concepto clave. La transmodernidad no destruye la modernidad, pero la trasciende al integrar las voces del otro, del oprimido, del excluido. No se trata de regresar al pasado, sino de construir un futuro más justo, desde un diálogo intercultural genuino donde todos los pueblos tengan voz. La interculturalidad para Dussel no debe ser folclórica ni superficial, necesita ser crítica, reconocida, reconociendo las relaciones de poder históricas. Solo así se puede abrir un verdadero espacio de diálogo, donde el otro no sea simplemente tolerado, sino realmente escuchado. En resumen, la decolonialidad, según Enrique Dussel, es una invitación a pensar desde el mundo desde el sur, desde los márgenes, desde los pueblos históricamente silenciados. Es un llamado a construir una humanidad verdaderamente plural, más allá del eurocentrismo. Ahora vamos a hablar de la definición del feminismo y de la noción de despatriarcalización, según María Lugones, en su obra Género y de Colonialidad. Para Lugones, el feminismo no puede limitarse a una visión occidental y blanca. Ella propone un feminismo descolonial, un feminismo que nace desde las experiencias de mujeres racionalizadas, col, colonial, colonializadas y empobrecidas. Es un feminismo que no solo lucha contra el machismo, sino también contra el racismo, el colonialismo y el capitalismo. Porque como dice Lugones, el patriarcado no solo llegó con la conquista. En su obra Género y decolonialidad, Lugones explica que el concepto de género fue impuesto por la colonialización. En muchas culturas originarias antes de la invasión europea, las relaciones entre los sexos eran distintas, menos jerárquicas. La colonia impuso un modelo patriarcal, heterosexual, bien desclasificó a las personas como hombres o mujeres con roles definidos, subordinó a las mujeres racionalizadas como naturales para la obediencia. La despatriarcalización para Lugones es un proceso profundo. No se trata solo de cambiar leyes o costumbres, sino de desmontar el sistema colonial que oprime a las mujeres desde su raza, clase y origen. Es recuperar formas comunitarias de vida, reconocer la sabiduría ancestral y cuestionar el modelo de poder impuesto por Europa. Es imaginar otro mundo posible, despatriarcalizar
No es solo una lucha feminista, es una lucha por la vida. Como diría María Lugones, es resistir y rehacer el mundo desde el amor, la comunidad y la dignidad. Ahora vamos a la definición del concepto de memoria y su implicación política, según Jaylin en su artículo Las luchas por la memoria. Para Jaylin, la memoria no es simplemente el recuerdo del pasado, es una forma de construir sentido sobre lo ocurrido y ese proceso siempre está atravesado por el presente. No existe una memoria única ni natural, hay muchas memorias en disputa, porque diferentes grupos sociales recuerdan desde sus propias experiencias e intereses. En contextos de violencia o represión, como dictaduras o guerras, la memoria se convierte en un campo de lucha que se recuerda, que, que silencia, que decide qué es lo que merece ser contado. Yelin nos dice que recordar es un acto político, porque recordar también exige justicia, se construye identidad y se mantiene el sentido de pertenencia y sentido del pasado. Esta foto, por ejemplo, representa las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, donde ellas periódicamente salían a marchar en la Plaza de Mayo recordando a sus hijos desaparecidos en la dictadura militar. La foto de la parte de abajo habla de la desaparición forzada que se da en nuestro país Colombia por victimarios como la guerrilla, los paramilitares, el mismo Estado y grupos al margen de la ley que han generado la desaparición de cientos de personas en nuestro país. En fin, las memorias pueden ser herramientas de resistencia o instrumentos de poder, pueden servir para sanar, pero también para negar y justificar la violencia. Por eso la memoria está profundamente conectada con la política, con los derechos humanos, con las luchas por la verdad y justicia, y con la posibilidad de construir un futuro diferente. Recordar no es mirar atrás, es una forma de actuar en el presente, porque como dice Jalen, las luchas por la memoria son luchas por el sentido del pasado y por los caminos del futuro. Esta foto nos recuerda, es un monumento a los caídos de las fuerzas militares de Colombia, y más en estos momentos donde, pues por causa de la violencia en Colombia, lo que se conoce como el plan pistola, donde grupos delincuenciales están pagando por la muerte de policías, es triste, pero vale la pena recordar a estos héroes silenciosos que trabajan para el Estado. Muchas veces son ingratamente, son mal reconocidos, pero la sociedad tiene un problema y ahí mismo acude a la policía para que venga a tratar de ayudar. Y es justo recordarlos y merecerles un agradecimiento por su servicio. La foto de abajo habla de la memoria histórica de lo que pasó en Bojayá, un municipio del Chocó, donde la guerrilla de la FARC causó una masacre y dejó profundas heridas en este territorio y se levantó un monumento para recordar y superar esos hechos que no se van a repetir. Bueno, del caso específico el que yo quiero hablar es el feminismo. Ciertamente hay un feminismo que yo admiro, respaldo y respeto, como muchas personas lo han liderado, María Curie en Francia, pero recordando de ir a nuestras raíces, veo la líder indígena maya, activista de derechos humanos y feminista, Rigoberta Menchú, con unos buenos mensajes y con una forma de hacer activismo muy pacífico y con un buen mensaje. Pero hay un feminismo radical y extremo que causa vandalismo, que no le hace bien a la sociedad. Bueno, eso lo creo yo. Y me parece justo cuestionar desde las ciencias sociales, es válido analizar esta perspectiva. Creo que Dios nos hizo
con unas diferencias a los hombres y a las mujeres físicas y psicológicas muy definidas. Y también la sociedad nos han dado unos roles, tanto a los hombres como a las mujeres, que tanto ellas como nosotros podemos cumplir. Eh, entonces, estamos para ayudarnos y para complementarnos, pero este feminismo extremo busca como ponernos en confrontación y como en lucha y, y busca como oprimir al otro. Y no estoy de acuerdo cuando algunas feministas aprovechan para realizar actos vandálicos, pintan iglesias, dañan el transporte público, pintan grafitis en edificios y en casas que no son de ellas, rompen vidrios, vandalizan monumentos históricos. Estos actos vandálicos hacen quedar muy mal a las mujeres que son muy hermosas para que estas feministas vandálicas las hacen quedar muy mal. Pero casos como doña Rigoberta Manchut y otras a nivel mundial hacen quedar muy bien a las mujeres porque reivindican sus derechos, son luchas sociales que están justificadas y que me parece muy bien que, que estas mujeres hacen quedar muy bien a las mujeres. Muchas gracias.